Bien, en general, ¿vale? Y aquí es muy en asterisco, así. En general, el límite cuando x tiende a de f de x es f de a, ¿sale? ¿Qué significa esto? Significa que para calcular el límite de una función podemos simplemente evaluar la función y ya. El elemento del contradominio pues, es el valor del límite. Esto bajo dos condiciones básicas. Primero, si f de a es un número, es decir, no nos da una indeterminación. Y segundo, si f de x está definida de manera simple. Es decir, no hay cosas escalonadas, eh, no hay separaciones. O sea, sí es una regla de correspondencia clara. O sea, no hay pedazos, no nada. ¿De acuerdo? Y la más importante es, bueno, si f de a es un número, si a está en el dominio, si a pertenece al dominio de la función. Eso es importante. Yo creo que esto debería de ir primero. Si a está en el dominio, si es un número, ¿sale? Entonces, eso permite calcular los límites de manera sencilla. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si te dicen, oye, ¿sabes qué? Calculate el límite cuando x tiende a 2 de f de x. Si f de x es, no sé, 3x cuadrada más 5x menos 1. Pues dices, lo primero que hacemos en cualquier límite, ¿sale? Lo primero que vamos a hacer es evaluarlo, es decir, 3x cuadrada más 5x menos 1, pues esto sería 3 por 2 al cuadrado más 5 por 2 menos 1. Esto sería 2 al cuadrado, sería 4 por 3 es 12 más 10 menos 1, pues esto es 21 ya. 21 es un número, sí. El 2 pertenece al dominio de esta función, sí. Al evaluarlo nos da un número, sí. Pues ¿cómo se llama? El límite. ¿De acuerdo? Ok. Por eso es que, pues aquí no podemos calcular el límite directamente de esta función porque el 0 no está en el dominio. Y en realidad para eso nace el límite. El límite de cosas que se obtienen evaluando no tiene mucho sentido. El límite nace para calcular hacia dónde se aproximan las funciones cuando el número que estás investigando no pertenece al dominio. Para eso nace el límite. Bien. Nosotros, en lugar de meternos en problemas de, este, de entender qué es el límite y estudiarlo a profundidad y verlo formalmente, vamos a hacer uso y abuso de un teorema. Teorema. Si f de x, bueno, empecemos al revés, sean f de x y g de x, dos funciones tales que f de x es igual a g de x para todo, para todo valor, para todo x, en el dominio de f, salvo, o bueno, para todo x en el dominio de f, eh, salvo, quizá,
en un número A en los reales. ¿De acuerdo? ¿Sale? Entonces, límite cuando x tiende a de f de x es igual al límite cuando x tiende a de g de x. Aunque este está un poquito mal escrito porque no es exactamente en todo el dominio de la función, ¿sale? Lo que trata de expresar esto es que si tenemos dos funciones que sean exactamente iguales, salvo en un conjunto limitado de valores, calcular el límite de una función pues equivale a calcular el límite de la otra. ¿De acuerdo? Esto es lo que hacían cuando trabajaban límites este, mediante mm, factorizaciones o racionalizaciones. Esto es lo que permite entender el uso de la racionalización o de la factorización, por ejemplo. Digamos, ejercicio. A ver, ejercicio. ¿Cuál? O no, ¿cuál? No. Calcule. A ver. Calcule el límite cuando x tiende a 0 de f de x si f de x es igual a x sobre x. ¿Sale? Ok. Bueno, esto ya vemos que no lo podemos calcular directamente. Es decir, no puedo utilizar el proceso que ocupamos aquí, que es el de evaluar nada más. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque la x, esta función no está definida en 0. Ahora, ¿cuál sería la solución? Solución. Si x es diferente de 0, ¿sale? F de x es igual a, si no es 0, ¿cuánto nos da x entre x? 1. 1. Entonces, sea g de x igual a 1. Es decir, dimos una función equivalente. F de x es igual a g de x, ¿sale? Para toda x diferente de 0. Pues son iguales, esto vale siempre 1, siempre y cuando sea x diferente de 0. La única diferencia con esta función es que g de 0 vale 1. Como son iguales siempre, salvo en esto, entonces, así, límite cuando x tiende a 0 de x entre x es igual al límite cuando x tiende a 0 de 1. En otras palabras, lo que estamos diciendo es el límite cuando x tiende a 0 de f de x es igual al límite cuando x tiende a 0 de g de x. ¿Qué es lo que nos dice este teorema? Tienes dos funciones que son iguales, ¿sale? Pues para calcular el límite de una, calcula el límite de la otra. ¿Dónde son diferentes? Pues donde nos interesa calcular el límite. Aquí, si sustituyo la x, ¿cuánto nos da ese resultado? 1. Y ya. Eso es todo. Otro ejemplo.
Igual nos piden calcular el límite. Calcular. Límite cuando x tiende a 2 de f de x. Si f de x es igual ¿a qué será? A x cuadrada menos 4 sobre x menos 2. ¿Sale? Lo primero que hacemos en cualquier límite siempre es evaluar. A ver, solución. Límite cuando x tiende a 2 de f de x es igual al límite cuando x tiende a 2 de x cuadrada menos 4 sobre x menos 2. Y esto es igual a 2 al cuadrado menos 4 sobre 2 menos 2. Esto es 0 sobre 0. Ok. Esto pues, no es un número, es una indeterminación. ¿De acuerdo? De hecho, es una indeterminación porque pues, desde el principio el 2 no estaba en el dominio de esta función. Sin embargo, este formato de 0 entre 0 es muy útil. Cuando tengamos un 0 sobre 0, este tipo de indeterminación es una indeterminación evitable. ¿Qué significa que tengamos una indeterminación evitable? Significa que el valor del límite no es este, es otra cosa. Estas cosas aproximan a algún número. Lo que vamos a hacer es factorizar. ¿Por qué? A ver. Tenemos f de x es igual a x cuadrada menos 4 sobre x menos 2. ¿Sale? Si x es diferente de 2, pues entonces tendríamos x más 2 por x menos 2 sobre x menos 2. Y entonces esta parte de aquí se cancela. ¿Por qué puedo cancelarla? Porque voy a sustituir todos los valores de x, ¿sale? Excepto el 2. Entonces no estoy haciendo 0 entre 0. Y entonces, finalmente, esto es igual a x más 2. ¿De acuerdo? Ah, pues esta es la función g de x. Esta expresión f y esta expresión g son exactamente iguales, ¿de acuerdo? Siempre y cuando x sea diferente de 2. Así pues, límite cuando x tiende a 2 de x cuadrada menos 4 sobre x menos 2 es igual al límite cuando x tiende a 2 de x más 2. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es que el límite de f de x es igual al límite de g de x. ¿De acuerdo? Pero aquí sí tiene sentido evaluar. Aquí no, porque hay una indeterminación. Pero aquí sí puede evaluar tranquilamente. Y esto sería 2 más 2 y el límite es 4. Aquí sí puedo sustituir. Estas dos expresiones son exactamente iguales, salvo en 2. F no tiene sentido, pero G sí. Por eso es que esta se considera un elemento aparte de esta. El paso para poder hacer la conversión está aquí en la factorización-eliminación. Podemos hacerlo porque una de las consideraciones es que esto sale nunca se indetermina en esta expresión. Porque siempre estamos utilizando valores diferentes a la indeterminación. O sea, eso lo estamos haciendo para cualquier valor diferente de x, diferente de 2. ¿Sale? Por eso podemos hacer ese intercambio. Lo que hacíamos en bachillerato, ¿sale? Lo que hacían, que es un poquito mal hecho,
tenían esto, factorizaban dentro del límite, cancelaban dentro del límite y después se evaluaban. Lo correcto es hacer esto para indicar que estás calculando el límite de otra función. ¿De acuerdo? No estás eliminando dentro del límite, sino estás calculando el límite de otra función, ¿sale? Que es equivalente al límite de la función que quieres calcular. Esa es la idea del límite. ¿De acuerdo? Entonces, con estas dos cosas en mente, pues podemos ya empezar a trabajar con lo que tenga que ver con límites. Vamos a ver qué nos platica aquí el libro sobre límites. Nos dice, ay, miren, hay muchas cosas sobre límites y derivadas. Ahí vienen los comentarios acerca de la aproximación. ¿Sale? Y aquí empieza a calcular algunos límites. No, aquí nada más es para que identifiquen hacia dónde van las cosas. Aquí. Por ejemplo, el ejercicio 4. Vamos ya a empezar a resolver los ejercicios. Página 102, ejercicio 4. Límite cuando x tiende a -1 de x cuadrada más x por 3x cuadrada más 6. ¿De acuerdo? Tenemos que calcular este límite. Bueno, lo primero que hacemos en cualquier límite es evaluar. Entonces esto nos va a dar -1 al cuadrado más -1 por 3 menos 1 al cuadrado más 6. Esto nos da 1 menos 1, 3 más 6. Y esto es 0 por 9 y esto es 0. ¿0 es un número? ¿O 0 es una indeterminación? Mándeme. ¿Se indetermina? No, 0 es un número. Una indeterminación es una división entre 0. 0 es un número. ¿Sale? Entonces, este es el resultado. No está indeterminado. 0 es un valor, ¿sale? Posible. Si tuviéramos una división donde el número de abajo fuera 0, entonces sí estaría indeterminado. Pero en este caso es un número. Entonces ya terminamos. Digo, el resultado fue 0, pero pues ya terminamos. ¿Sale? Ahora veamos el 12. Ejercicio 12. Estoy acá. Límite. Cuando x tiende a -3 de x cuadrada más 3 por x sobre x cuadrada menos x menos 12. De acuerdo. Evaluamos. ¿Cuánto nos da de evaluar? Es -3 al cuadrado más 3 por -3 sobre -3 al cuadrado menos -3 menos 12. Esto es 9 menos 9. Esto es 9 más 3 menos 12 y esto es 0 sobre 0. Observen que aquí el resultado fue 0, pero aquí es 0 entre 0. Cuando tengamos un 0 en la parte de abajo dividiendo, ¿sale? Es una indeterminación. Ahora, este tipo de indeterminación es una indeterminación evitable cuando tengamos 0 sobre 0. Eso significa que tenemos una factorización posible por ahí. Si x es diferente de -3, porque es donde está nuestra indeterminación, ¿sale?
f de x, que es x cuadrada más 3x sobre x cuadrada menos x menos 12. Esto será x más 3 sobre x. Estamos factorizando un trinomio con término común, donde el término común es x. Aquí va menos. Menos por menos da más. Dos números que multiplicados nos den 12 y restados, porque los signos son diferentes, nos dé 1. 3 y 4. 3 y 4. Primero el mayor, después el menor. Bueno, si x valiera menos 3, esto sería 0. Pero como x es diferente de menos 3, entonces este pedazo y este pedazo se cancelan, quedándonos la expresión x sobre x menos 4. Esta es la famosa g de x. Es decir, intercambiaremos esta expresión por esta expresión gracias al proceso de factorización realizado aquí, que es posible porque esta x es diferente de menos 3. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Significa que el límite, cuando x tiende a menos 3, de x cuadrada más 3x sobre x cuadrada menos x menos 12 equivale a calcular el límite cuando x tiende a menos 3 de x sobre x menos 4. ¿De acuerdo? Es decir, el límite de f de x es igual al límite de g de x. ¿Por qué? Porque el teorema nos dice que si son iguales, estas dos funciones son exactamente iguales, salvo en este valor. ¿De acuerdo? Les propongo que como ejercicio, ¿sale? Grafiquen esto y esto en GeoGebra. Y de los diferentes ejercicios que hemos hecho, grafíquenlos en GeoGebra al mismo tiempo y van a ver qué sucede. ¿De acuerdo? El chiste es que aquí, al hacer la evaluación, va a ser menos 3 sobre menos 3 menos 4. ¿Sale? Y esto nos va a dar menos 3 sobre menos 7 o 3 séptimos. Y este es el resultado. ¿Sale? Que cambia completamente de esta expresión. Es más, hagamos la gráfica rápidamente. Ah, miren, está abierto GeoGebra. Perfecto. Voy a borrar esto. ¿Vale? La primera función f igual a qué? A paréntesis x cuadrada más 3x, ¿de acuerdo? Sobre x cuadrada menos x menos 12. Esta es la función que estamos analizando. ¿Dónde la estamos analizando? En menos 3. Aquí debería de haber un pequeño hueco. Bueno, esa fue nuestra f. Esta es nuestra g. X sobre x menos 4. Entonces g, x sobre x menos 4. ¿Se dan cuenta cómo son indistinguibles? Entonces, como son indistinguibles, calcular el límite en g, pues es lo mismo que calcular el límite en f. En f, si evalúo, es una indeterminación. En g, si evalúo, no. Si evalúo en g, me da un numerito. Entonces, lo que estamos haciendo es sustituir a f por g. Es decir, calcular el límite de f a través del límite de g. Que el límite de g sí es sustituible. ¿De acuerdo? El límite de f o el valor en f no, porque el menos 3 no está en este dominio. Sin embargo, el menos 3 sí está en el dominio de g. Eso es lo que hemos estado haciendo. Intercambiar una función por otra. ¿Sale? Aquí intercambiamos esta expresión por esta de acá. Más o menos, ¿dudas? ¿Preguntas?
todo bien. Ok. Vamos a detenernos hasta aquí con la idea de que el día de mañana hagamos más ejemplos de estos límites y de algunos otros para que aprendamos a calcularlos y pues ir preparados para ver otro tema. Entonces vamos a detenernos.